Perfecto. Bueno, es una alegría seguir haciendo esta serie de episodios llamada La Universidad del Futuro. Este es el episodio número 92. Eh, Nos proponemos como contar historias inspiradoras sobre el futuro de la educación y el futuro que, como decía William Gibson, está aquí pero está mal distribuido. Entonces estamos buscando como crear una serie de conversaciones con personas, investigadores, artistas, activistas, científicos desde muchos ámbitos para empezar a escucharnos y empezar a construir como una esfera pública mucho más potente de conocimiento. Y en esas conversaciones, pues, estamos brindando también como, paralelamente a esas conversaciones que iniciaron el año pasado, estamos también muy interesados en tener encuentros presenciales en la ciudad de Bogotá para ir como creando un equipo de trabajo eh, que permita como desarrollar a futuro algunas propuestas eh, alrededor de la educación. Ese es como uno de los objetivos, como que esas tecnologías nos permitan organizarnos de una manera mejor, coordinarnos y bueno, estamos muy contentos el día de hoy. Estamos con una invitada muy especial, Lisa Blackmore, eh, con la que también pues, queremos profundizar en parte de su trayectoria, sus proyectos de investigación, en, en la curaduría que ella ha hecho y cómo yo la conocí en el proyecto Entre Ríos, buscando algunos proyectos que tenían que ver con arte, ciencia y ecología, pues llegué a este proyecto. Lisa, pues voy a hacer una presentación muy pequeña de ella, pero pues ella se va a presentar ahorita más profundamente. Ella es profesora de Historia de Arte y Estudios Interdisciplinarios en la Universidad de Essex y doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos. Y trabaja temas donde mezcla un poco las prácticas creativas y las investigaciones académicas. Entonces me parece muy interesante. Bienvenida, Lisa, a conversar un rato acá en este programa. Qué alegría tenerte por acá. Muchas gracias, Andrés. Yo más bien soy la que agradece la invitación y felicitaciones por tanta energía y tantos episodios ya. Bueno, Lisa, antes de entrar a ese proyecto que es tan inspirador, me gustaría que de pronto nos contaras un poco de que tengo curiosidad de cómo fueron tus ambientes de aprendizaje. Acá estamos en una serie de educación y estamos invitando como a muchas personas desde muchos frentes, pero siempre entramos la introducción a hablar de los proyectos, siempre hablando un poco de esas experiencias previas y las personas que te han influenciado, los territorios, ¿cierto? Y las experiencias que han sido importantes en tu formación. Eh, Ujú. Sería muy interesante ese primer encuadre para luego ya entrar a profundizar en algunos temas que estés investigando actualmente. Entonces, como te doy la bienvenida y como de qué aguas vienes tú, ¿cuál sería tu historia en Sí, relación a esa experiencia? sí, qué bonita pregunta. Y yo sí pienso que uno tiene que retomar esa historia desde el inicio, porque nos educamos como seres humanos, no como profesionales, ¿no? Entonces, me gustaría sí contextualizar un poco. Yo soy británica, yo vengo del campo del suroeste de Inglaterra, soy de una familia campesina y obrera que trabaja el campo y la construcción. La primera persona en mi familia a ir a la universidad. Mis primeros aprendizajes fueron realmente el territorio, poder crecer en un lugar muy rural y muy poco académico y muy de oficios también y muy, pues muy material en ese sentido. Entonces esas impresiones son importantes. Luego, como todos, ¿no? En nuestra formación aparece, em, apliqué a la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Ahí entré a estudiar idiomas modernos. Fue una experiencia muy extraña. Es una casa de estudios pues con muchísima historia y para alguien que venía de una familia sin cultura, digamos, académica, significó una transición muy fuerte. Entonces creo que siempre uno viene con esa sensibilidad hacia los contextos de los
de las personas que se forman, ¿sí? Entonces estudié francés y español. Realmente fue una carrera en literatura y traducción. Y luego, pues, después de esa experiencia como bastante sistemática y cronológica a través de la literatura, quise tener un vuelco metodológico y opté por hacer mi maestría, mi doctorado en la Universidad de Londres, en la maestría en estudios culturales latinoamericanos y también pues me quedé ahí para el doctorado. Y ese cambio fue muy importante para mí porque me dio herramientas para pensar muy críticamente qué consideramos cultura. Sí, tenía un trasfondo, digamos, una base, esta maestría, esta escuela en estudios culturales, con todo lo que eso implica, digamos, de la influencia, pues, de repensar la cultura como un abanico de producción de sentidos y significados, que no es simplemente aquellos dispositivos culturales más reconocidos, ¿sí? Entonces eso permitió abrir mucho más las preguntas de investigación, ser mucho más fluida quizás con respecto al tipo de manifestaciones culturales, a la presencia que tiene la teoría política o la historia cultural en los proyectos de investigación. Y también, em, digamos, la necesidad de plantear. Así que pienso que eso también es algo que me ha marcado mucho. La idea de que la investigación realmente es parte del mundo real, ¿no? La academia es el mundo real, no es un lugar aparte. Y entonces trabajar sobre ese valor para pensar en hacer investigaciones que ojalá tengan relevancia para la sociedad en general. Y me gustaría también que nos comentaras un poquito de ese, cómo fue ese acercamiento también como a esa práctica curatorial, porque también como que hace parte también como de tu trayectoria. Me gustaría conocer cómo ha sido, cómo llegaste ahí, en esa intersección entre arte y ciencia y proyectos así como el de los que vamos a hablar ahorita. Sí, chévere. La curaduría, yo, digamos, como muchas cosas en la vida, no es una formación disciplinada, formal, sino más una sensación de vocación. Digamos que yo como investigadora siempre he sido un poco inquieta en tanto los formatos de circulación del conocimiento. Entonces, a mí me pesa un poco que nuestros textos, nuestras ideas, muchas veces tienen públicos muy limitados y eso es normal y es importante para cierto tipo de conocimiento, pero hay otras preguntas que uno quiere hacer y otros diálogos que uno quiere entablar. Entonces, cuando yo hice el doctorado, estaba viviendo en Caracas, en Venezuela. Fue un trabajo de investigación sumamente de archivo histórico, pero también de mucha colaboración con artistas contemporáneos. Yo me estaba planteando la pregunta de cómo se formuló el imaginario y la noción, la sensación de la modernidad en los años 50, que había quedado pues muy, muy materializado en el espacio urbano y en los lenguajes artísticos y también pues en los sentires y las narrativas populares, ¿sí? Entonces me interesaba no solamente rescatar, digamos, de una arqueología archivística ese mundo, sino preguntarme de qué manera los artistas contemporáneos estaban metabolizando esos legados estéticos, urbanos, identitarios, y poder trabajar con ellos para actualizar esa sensación de cómo se metaboliza, ¿no? Esa idea. Y eso me fue acercando mucho más al mundo cultural, digamos, de galerías y museos. Y de ahí, pues, el paso fue, digamos, paulatino en mi formación y se ha acentuado mucho más luego de que entro a la Universidad de Essex en el Reino Unido en el año 2017. Pude hacer algunas curadurías antes de eso, pero allí en la universidad nosotros tenemos una colección de arte de América Latina que tiene 30 años de fundada. Es una colección increíble con la cual como docente tengo la fortuna de trabajar y de hacer exposiciones con los chicos.
o con artistas invitados que hacen residencias. Entonces, de nuevo, surge como por una serie de cuestiones de un impulso como investigadora, también como docente y también como alguien que quiere volver más porosas esas barreras imaginarias entre la academia y el mundo, digamos, afuera o real. Mm. Entonces, por ahí empieza, digamos, esa práctica. Sí, esa pregunta me interesa mucho a mí de lo de la curaduría porque en buena parte este ejercicio de conversaciones pues responde como a una especie como curaduría humana de proyectos y de personas que bien siento yo que tienen algo para aportarle también al refrescamiento un poco de los procesos educativos que no y eso del curar y de la curaduría también como profesor, pues yo soy docente hace ya un tiempo acá en Bogotá y como que en buena parte uno cuando enfrenta un espacio educativo, uno también como que selecciona unos contenidos, unos proyectos, como que hace como un menú muy amplio para inspirar pues a las personas y para que la gente pueda entrar al conocimiento de varias maneras. Y yo también he sentido por mi experiencia pues que el arte ayuda mucho como a abrir un poco la imaginación frente a temas pues que son relevantes para nosotros como humanidad y el arte siempre ha estado también muy presente en mi vida. Eh, como, no solo como herramienta, sino también como una práctica cotidiana. Pero ahorita en este punto de estas curadurías, por decir así, de personas que nos interesa como en el fondo detrás de esas conversaciones también se teje un espíritu que está también detrás de muchos de los proyectos que a mí me interesa y por eso también llegué a Entre Ríos que tú eres como fundadora de ese proyecto y es como construir una red de colaboración y de personas con las cuales hacer cosas, ¿cierto? Incluso muchos de los proyectos de arte que más me interesan son aquellos que están coordinando pues diferentes personas y la interdisciplinariedad y todo esto, por eso me parece muy interesante. Me gustaría que habláramos un poco de esa potencialidad que tiene el trabajo colaborativo y el trabajo entre varias disciplinas que incluso en muchos de los episodios que hemos también invitado acá personas, incluso artistas, también me gusta porque se mueven como en territorios que dialogan con la biología o con la historia de los medios o con otros temas y eso hace muy interesante los proyectos y que buscan crear obras ya no tanto como de personas aisladas, sino como que hay un espíritu muy bonito y muy poderoso de lo que tú haces y es coordinar esas cosas a nivel de redes internacionales. Cuéntame un poquito cómo surgió el proyecto y hablamos un poco de eso de la colaboración. ¿Cómo la ves tú? Sí, sí, qué chévere que menciones lo interdisciplinario. Para mí es también un valor fundamental en la praxis como de investigación y también la curaduría, porque yo siento que todos, digamos, percibimos una fragmentación quizás de conocimientos dentro de nuestras propias instituciones académicas, digamos, el formato de parcelar las carreras y limitar la porosidad entre saberes es algo que pues me afecta mucho y fue uno de los valores con los cuales se fundó Entre Ríos. Y esto ocurre en el año 2018 pues también acá en Bogotá. Se acercó a mí una joven investigadora y curadora, María Fernanda Domínguez, oriunda de Bucaramanga, estudiante de la Universidad de los Andes, y pues encontramos una serie de afinidades realmente por pensar la curaduría precisamente como una práctica que logra partir de de las prácticas artísticas para abrir foros más amplios de confluencia de saberes y un lugar también de producción de conocimiento, no solamente como la idea de la curaduría que a veces podemos tener, que es colgar unos cuadros en un cubo blanco, ¿sí? Ujú, Esto no nos interesaba tanto, digamos que la exposición tiene su lugar, pero la idea era cómo catalizar a través de las artes el encuentro entre personas de diferentes edades, contextos, formaciones, em, arraigos territoriales distintos y crear esta plataforma colaborativa que diera lugar generosamente a distintas prácticas, ¿no? De aprendizaje, precisamente. Entonces, el primer proyecto Entre Ríos que soñamos con María Fernanda toma un lugar en
en Bucaramanga, pues en Santander, en el año 2019 y ciertamente se enfocaba en las problemáticas que enfrentan los cuerpos de agua de ese departamento hoy día, pero que solamente podemos entender si nosotros también entendemos, junto con los geólogos, la formación territorial, junto con los hidrobiólogos, la conducta de las aguas de sus territorios, junto con los campesinos, su experiencia de cuidado de la tierra y de las fuentes de agua, y solamente con, sí, con el público que visita los espacios, digamos, de intercambio. Entonces ahí se fue tejiendo una red de co-creación, digamos, de sentidos alrededor de los cuerpos de agua de Bucaramanga y Santander, que nos llevó también a pensar desde la curaduría la importancia del encuentro físico con el territorio. Estamos hablando de un proyecto antes de COVID, ¿sí? Luego puedo hablar un poco de todo lo que cambió después, pero era algo muy importante para nosotros también la idea de recuperar el territorio del cuerpo como un lugar de producción de saberes. Y allí trajo María Fernando como referencia fundamental el libro de Fernando González, Viaje a pie, de 1929. Y pues ahí nos enteramos, o ella ya conocía, una residencia andante que tenía mucho tiempo en la ciudad de Bucaramanga, de un colectivo, La Mutante, increíble, con quienes también, con algunos de sus miembros, nos aliamos para poder hacer una extensión de este proyecto a ese legado, digamos, de una práctica de caminar el territorio y también de poder integrar allí, porque algunos de estos integrantes ya eran profesores de arte en la UIS y otras instituciones, de integrar a sus estudiantes en este proyecto para hacer ese acompañamiento a través de la investigación y la curaduría de los proyectos de los chicos que se estaban formando, y luego integrarlos a ellos en la exposición que curamos, que fue como el detonante realmente de este espacio donde pudiéramos como tener una casa, una plaza para juntarnos y intercambiar a través de charlas, talleres, ejercicios, digamos, especulativos entre la ciencia y las artes, alrededor de las experiencias que estábamos teniendo y las que traíamos para poder imaginar, sí, esa práctica curatorial como este lugar de laboratorio interdisciplinar. Y me llama mucho la atención de ese texto que mencionas, tan pionero en relación al caminar como una práctica creativa, porque yo cuando conocí Mm, este concepto lo conocí por un italiano que no recuerdo el nombre, Francesco algo. Él hablaba del caminar como Pareri. práctica estética y en Manizales, en esa época que nosotros vivíamos, había mucho la intención también de desarrollar como de la mano como con todas estas experiencias del caminar y la psicogeografía, ¿cierto? Del situacionismo, que eran como unas metodologías para explorar el territorio y que seguimos también cuando ya llegamos a Bogotá, pues continuaron de otras maneras, pero siempre eso de los recorridos y del caminar y de la experiencia del contacto es muy importante en educación cuando se quieren abordar problemas socioambientales o también para que las personas comprendan con mayor profundidad, porque a veces como que la enseñanza se hace de maneras más abstractas, pero cuando tú ya sientes el territorio, descubres un poco las lógicas, digámoslo, cómo está relacionado y cómo las interdependencias, creo que eso es lo que también muchos de los artistas están haciendo hoy en día, es como mostrar estas cosas que son como tan difíciles de ver y ponerlas un poco más cerca, entonces me gusta mucho esa metodología, me parece fantástica de seguirla promoviendo, incluso también con una amiga que invité acá para hablar en el programa de un colectivo que se llama Efecto Mariposa. Ya también están haciendo una experiencia actualmente que llaman los peregrinajes, y es como hacer unas inmersiones en el Mm. bosque y en espacios donde las personas puedan como que sentir, tener una experiencia no muy sensorial, pero también más introspectiva, porque en el caminar es una práctica también y también había un antropólogo que hablaba de esa práctica del caminar de una manera muy poderosa, que hablaba de que era una manera también de limpiar los malos pensamientos, que cuando uno caminaba, que también tiene como una posibilidad de aclarar cosas y de conectarse como con uno mismo, pero también con el entorno y como
con la generosidad también que hay en las zonas rurales acá en Colombia, como que tiene un aprendizaje muy profundo esos contactos como con, y hay un despertar también ahorita en la actualidad de muchas experiencias que están buscando, pues, hacer, como poner más cerca en las personas ese tipo de experiencias para, porque anteriormente pues se daban de una manera más abstracta esos conocimientos de la biología o de... Entonces me parece muy chévere que hayas tocado ese tema porque me parece eso para educación algo muy relevante, incluso para mí esa es una de las prácticas que sigo haciendo yo como con mayor conciencia y he empezado a hacer algunos ejercicios alrededor de eso como experimentos para generar un poco más de empatía como con los entornos, porque pues como estamos en un espacio muy mediado por tecnologías, esas experiencias vuelven a conectar a la gente con su territorio y como con otras cosas, incluso con insight que uno tiene cuando está en esos lugares. Incluso yo he visto mucho que en la literatura actual, incluso en este libro de Richard Powers, que hablaba del clamor de los bosques, él hace un libro, una novela donde los personajes eran los árboles y como que está tomando en la esfera pública y literaria como un gran despliegue de relatos donde buscan no solamente que uno conozca ciertos problemas, sino que también empiece como a hacerlos parte de uno y a interpelarlo en su capacidad de agencia y mezclar un poco también esto de la ficción especulativa, como dice Donna Haraway, como con la ciencia. Me parece que eso es un ámbito que falta y que me parece muy poderoso en tu proyecto, que me gustaría que habláramos de cómo tú ves esa conexión entre eso, porque siento que a veces la ciencia y los datos en bruto no logran tocar el alma de las personas o no hacen, digamos, lo potencial la imaginación, pero cuando ya están esa mezcla entre el arte y la ciencia, como que ahí ya se da como un desarrollo de conocimiento mucho más encarnado y mucho más potente. Mm. Sí, sí, sin duda alguna, estoy totalmente de acuerdo con eso y también la importancia de trabajar atravesando las artes y las ciencias es que nosotros tenemos muchísimo más en común de lo que a veces solemos pensar, ¿no? Sobre todo porque desde nuestros campos, digamos, atrincherados, un Mm. poco separados por las mismas estructuras, digamos, institucionales, solemos pensar que aquello es de una forma y lo nuestro es de otra, pero en realidad en estos espacios de encuentro nos hemos encontrado, digamos, a través de la gran sensibilidad y la afectación por las cuestiones que atraviesan y presionan a los territorios y sobre todo, pues, los cuerpos de agua, pero también los ciclos del agua, que implica un ecosistema mucho más amplio, se implica fauna y flora, no solamente el río en sí, ¿sí? Entonces, desde el inicio de este proyecto pudimos compartir con personas muy especiales de la biología, como Ángela Celis, que nos acompañó en Bucaramanga, Jimmy Rodríguez también, y digamos que desde sus saberes de cuidado de la reforestación, de la investigación de plantas botánicas consideradas malezas y por ende como ninguneadas de alguna manera en tanto el valor que puede tener un paisaje y un territorio, empezamos a entender que estamos interesados en cuestiones muy comunes, que son lo que tú estás diciendo justamente, la interpelación, o ni siquiera la interpelación, porque yo creo que todos partimos del principio de que la naturaleza tiene agencia, ¿sí? Hace cosas, se mueve, altera, crea ecosistemas. Entonces, allí eso implica una traslación epistémica y filosófica también, que es otra que nos unía, que era desplazar el humano del centro del mundo para poder percibir las otras vidas que tienen inteligencia y además creen estéticas. Y ahí sí nos juntamos mucho, mucho con los científicos porque tienen un conocimiento íntimo y sutil y muy preciso de cómo se dan esas agencias. De pronto nos podemos no estar totalmente de acuerdo, digamos, en campos del nuevo materialismo y, digamos, esas bifurcaciones más filosóficas. De pronto hasta ahí no llegamos, pero lo importante es lo empírico, yo creo, porque justamente en lo empírico ahí tenemos la posibilidad de hacernos la pregunta que qué es importante saber y qué es importante traducir, ¿no? Y ahí entra el arte también, porque hay, como tú bien dices, una serie de datos que tal vez no nos muevan, ¿sí? Mm. Pero ¿qué hace el arte o las artes creativas en sentido muy amplio, ¿no? Es volver eso un terreno cuantitativo mucho más sensible y cualitativo, de manera que eso pueda
ser accesible para otros públicos. Y en eso ahorita estamos trabajando, em, seguimos trabajando en el proyecto actual que estamos haciendo acá en Colombia, en el río Bogotá, en alianza con una persona muy especial que conocimos de la Universidad de los Andes, con quien trabajamos desde el 2020, desde la pandemia, y que recién pudimos conocer en persona. Se llama Luis Alejandro Camacho Botero, es un ingeniero de los Andes, y es una persona pues profundamente conmovida por los malestares de este río. Entonces con él estamos trabajando en un proyecto para justamente traducir las mediciones de la calidad de agua en información que sea mucho más aprensible para personas comunes y corrientes, para justamente tratar de crear lugares de encuentro a través del arte y la ciencia, donde podamos tener razones con las cuales abogar por la salud, ¿no? del territorio y los cuerpos de agua, o sea, porque esos son argumentos que nos dan en últimas, ¿no? Y eso es lo importante de lo que pueden generar estas alianzas y coaliciones interdisciplinares. Tienen una finalidad, ¿no? No es solamente como entender un poco, es entender para poder defender. Yo creo que eso ahí entra también una cuestión ética, donde también hay mucha afinidad entre las artes y las ciencias, digamos, con una preocupación común por pues la vida planetaria, ¿no? En su sentido amplio, pero también en su sentido hiperlocalizado. Sí. Y siento yo también algo que ha venido teniendo como una mayor relevancia como en las ciencias actuales, es todas esas ciencias de la complejidad, que son muy Mm. importantes para comprender como los ecosistemas y las interdependencias que hay entre ellos y cómo, qué papel vamos a jugar nosotros ahí, sabiéndonos parte de esas totalidades. Me parece como algo que hemos venido reflexionando también acá en estos programas y con algunas personas que han estado, es de la importancia que en educación también empecemos a pensar de maneras más sistémicas y más Mm. relacionadas como los problemas, porque a veces creamos soluciones que a veces crean externalidades en otros contextos, creyendo que estamos generando algo bueno acá, pero creamos como creamos, aumentamos los problemas, entonces como que tener esa mentalidad y esa posibilidad de relacionalidad como cada vez más sutil y más sofisticada, pues ayuda también a desarrollar mejores soluciones a los problemas que estamos viviendo. Yo creo que eso es uno de los factores clave también para la educación actual, empezar a alfabetizarnos un poco más en esto de las ciencias de la complejidad y creo que ya pues algunos experimentos y alguna literatura pues ya está muy a la mano como para empezar a introducirla, porque de resto pues ese pensamiento lineal no nos permite pues dar el salto y la transición hacia otros modelos de vida pues mucho más poderosos, más integrados y más regenerativos, como dicen algunos, como que nos ayuden también a mostrar la capacidad de aportar como cada uno. Incluso esto que estamos haciendo es también animando mucho a los que están viendo estos programas a tener como a las personas que están creando estos proyectos y a conocer un poco como no solo el proyecto que uno a veces ve así afuera o en una exposición, sino ver quién está detrás del proyecto, cuál es como su sensibilidad. Eso me parece como también muy clave. Por eso empezábamos a hablar un poco de esa parte personal, porque a veces no conocemos mucho eso, qué es lo que nos mueve y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso es clave para que esa expansión del liderazgo y de la creatividad pues en la sociedad pues pueda seguir aumentando. Entonces, eso las ciencias de la complejidad a mí me tienen, soy apenas como un aprendiz sobre el tema, estoy ahí como en eso. Incluso cuando uno empieza a estudiar un poco ese tema de la inteligencia artificial también es algo que le tengo que empezar a meterle la mano porque eso está atravesado por todas esas expresiones de la ciencia contemporánea. Me gustaría también preguntarte a ti algunas cosas respecto a esa relación entre el humano y lo no humano también y a esas reflexiones que tú haces a través de tus proyectos. Yo estuve viendo un proyecto que cita a Donna Haraway en el libro este de Seguir el Problema de Anna Singh que se llama Feral Atlas, el Atlas Salvaje, y también para mí fue muy emocionante ver pues colaboraciones entre científicos, entre muchas personas, pero también ver cómo los detonadores de cosas que son muy complejas, que a veces no logramos comprender, pero
que a través de esa producción de conocimiento, integrando los medios tecnológicos y como tú has visto, la interdisciplinariedad, pues puede uno tener como más cercanía como a eso, a diferente de leer un libro. ¿Cómo ves tú esos desafíos en la producción de conocimiento y cómo podemos seguir así, aumentando esa conciencia también de lo no humano en nuestras vidas, que yo creo que es algo que estamos llamados mucho, si queremos ser más inteligentes, tenemos que también tener una conexión también con todas esas cosas que tienen que ver con la vida. Me gustaría que nos comentaras un poquito de esa relación entre lo no humano y lo humano, que me parece como importante para la educación también actual y que estamos como construyendo. Sí, sí, gracias por esa pregunta. O sea, quiero ser como muy específica en la respuesta, porque yo desde hace 3 años he tenido la fortuna de ser encargada de una materia de último año de pregrado y de maestría en la Universidad de Essex. Está diseñado para chicos que están terminando su pregrado en estudios globales o artes liberales. Nosotros tenemos una línea de formación interdisciplinaria en la universidad que defendemos y amamos mucho, porque realmente entendemos que para lograr justamente lo que estás planteando, una sensibilidad hacia lo no humano, que de por sí requiere de distintos tipos de metodología de estudios, ¿no? Desde la sensibilidad que puede aportar las humanidades, desde la precisión que puede aportar las ciencias naturales, desde entender la complejidad de la sociología y cómo nos entramamos con el mundo viviente más allá del humano, lo sociolegal en términos de entender los derechos que puede tener la naturaleza hoy día, ¿sí? O sea, necesitamos ese entramado de saberes para que empecemos a formar chicos de este pregrado para que estén dispuestos a tener esa diversidad de perspectivas y entender que no hay ninguna que sea más importante que otra y que además eso lo que hace es democratizar, yo siento, la epistemología, ¿no? Haciéndonos entender que la experticia es absolutamente fundamental, como también son las personas capaces de moverse con un pasaporte hacia distintos saberes y lograr entretejer esos saberes. Entonces, esa es una experiencia muy bonita. La materia es sobre conflictos y culturas de agua y allí, de nuevo, pienso que la educación debe ser un lugar hospitalitario, debe ser un lugar donde levantamos la mano y decimos, primero, no lo sé, pero quiero hacer la pregunta inteligente, invitación a colegas de otras escuelas y facultades a compartir ese espacio también y traer sus perspectivas para que los chicos sean partícipes muy, muy activos en lograr ese tejido interdisciplinario del nivel metodológico y poder estructurarse como personas que piensan desde distintos campos disciplinares al mismo tiempo. Entonces, cuando esto lo aplicamos a los cuerpos de agua, por algunas de las cuestiones que acabo de mencionar, necesitamos las perspectivas históricas de entender, por ejemplo, cómo en el caso inglés, ¿no? La revolución industrial empieza a presionar, ¿no? A privatizar, a utilizar y desacralizar los cuerpos de agua, pero también cómo necesitamos los marcos sociolegales más progresistas que están emergiendo de los encuentros entre los saberes indígenas y las prácticas territoriales y la filosofía posthumanista que está creando un terreno donde ya se está reconociendo de nuevo, ¿no? Estamos rememorando que los ríos, las lagunas, los arroyos y demás son seres vivos y que también merecen un bienestar también. Entonces, ¿cómo a través de la libertad de cátedra, que es tan importante, nos podemos dar las licencias necesarias para crear esos entornos de laboratorio donde es posible justamente hacer acercamientos entre lo humano y lo no humano desde la perspectiva crítica de saber identificar las causas estructurales de las crisis que habitamos y que nos habitan, pero también la flexibilidad, la elasticidad mental, que Mm. es justamente lo que aprecia tanto Fernando González en este libro que citamos hace un rato, ¿no? Como
cómo pensarnos como cuerpos, músculos pensantes que nos afectamos también, somos sensibles. Entonces les mando a los chicos a hacer ejercicios de escucha de los cuerpos de agua o de pensar realmente dónde viene el agua que están consumiendo, cómo pasa por su cuerpo, ¿no? Cómo entrelazar esos, esas experiencias, digamos, también micropolíticas Mm. con las escalas macropolíticas de la situación global ambiental. Creo que es una de las vías que tenemos para poder, pues sí, como volver un lugar más inmersivo, el salón de clases, ¿no? Y otra cosa que yo veo como interesante y no sé cómo la percibas tú es como esos diálogos entre el sur y el norte global, ¿cierto? Que también pueden ser muy enriquecidas en cuanto como a tradiciones de sabiduría también que existen en los territorios que no han sido muy conocidas y remezcladas en la producción de conocimiento. Y Mm, esa mezcla me parece hoy muy interesante de poder mm, empezar a hacer esa mezcla de saberes que hay entre diferentes actores, en diferentes tradiciones, alrededor como de la relación con el territorio, porque también deben mm, haber unas experticias ahí que no han sido todavía muy escuchadas o incluso he visto y en el programa hemos tenido algunas personas, incluso vamos a tener una persona con la que vamos a hablar un poco de historia de medios acá en América Latina y pues como lo que encontró en su investigación doctoral y bueno, me parece muy chévere como que ese redescubrimiento del conocimiento que se está dando como en América Latina está muy poderoso, pero yo veo que también como que es algo como de ida y vuelta para construir como una esfera de conocimiento como cada vez más robusta y más potente frente a los temas, porque pueden ser complementarias y lo que acá dentro del pensamiento también latinoamericano se ha hecho como mucha fuerza eso, esa justicia epistémica o esas maneras como de ampliar el espacio para que más personas pues escuchen y tengan más voces. Y por el otro lado, lo que tú estabas diciendo, que es algo también que me parece novedoso y es como que se les están dando como a lo no humano como unos derechos también. Y hay esa conciencia, incluso en tu proyecto de Entre Ríos habla del río como un sujeto. Que me parece como interesante también esa postura. Dentro de esos diálogos me parecen muy importantes. Mm, sí, sobre todo dar clases en un lugar como Inglaterra, que mm, se sigue soñando una nostalgia imperial, eh, contra todo prueba de relevancia hoy día y del país y de la vigencia de un modelo así, es aún más urgente hoy en día plantear visiones post y descoloniales desde el salón de clases para mm, precisamente entender que el mundo moderno y contemporáneo ha sido producido mm, por violencias cognitivas mm, y violencias reales, físicas, extractivas, ¿no? Entonces, digamos, parte de los planteamientos que tenemos en el Centro de Estudios Interdisciplinares pasa por ahí, tiene larga data mm, allá, y eso es muy importante, digamos, para el cuerpo de profesorado crítico, em, de realmente hacer la autopsia quirúrgica, mm, ¿sí? De cómo se dan esas relaciones norte-sur y dónde nos situamos cuando estamos aprendiendo, cuáles lugares de privilegio nosotros ocupamos, porque de nuevo hay que volverlo al terreno de el ser que piensa, es un yo formado por muchas fuerzas y energías y cuestiones socioeconómicas, políticas y demás. Entonces, es alentar, yo creo, a los estudiantes a plantearse en primera persona, mm, entender desde qué lugar ellos también construyen conocimiento mm, y hacer eso, algo autorreflexivo. Pienso que es importante para también ser generosos a la hora de tratar de encontrarnos, ¿no? Y no creo que pase por la idea de crear nuevos antagonismos no más, sino también entender cuándo puede haber afinidades, cuando necesita haber crítica dura y disputa, sí, de esos procesos que son legados que perviven fuertemente hoy día, ¿no? Entonces, nombrar eso y habitar ese lugar desde la enseñanza me parece también de gran potencial para que el terreno desde donde se parte sea de por sí autorreflexivo y autocrítico y crítico hacia donde tiene que dirigirse también la crítica, ¿no? Que puede ser mm, un lugar lejano, pero que nos afecta. Y el pensamiento ecológico y complejo nos ayuda no, mucho a entender
¿no? Esas interdependencias y esas explotaciones que se dan para pensar hacia como lo que tú dices, ¿no? La justicia Mm, epistémica mm, y otras formas también de gobernanza que son necesarias para lograr mayor bienestar, digamos, pensando en los que constituimos el mundo, ¿no? Que no solamente somos los humanos y no solamente somos estas naciones y dentro de esos estados naciones además no somos todos iguales. Y entonces, ¿cuál es el sujeto político que también piensa y crea que conocimiento es algo que pienso que el salón de clases es un espacio para hacer ese ejercicio también político, ¿no? En uno de los textos que tú escribías y que yo pude consultar, me gustaba mucho ver esa noción del ensayo, incluso en algunos libros ese de cuerpos permeables, son como unos ensayos en el sentido más amplio de la palabra, como escrituras más experimentales, que cuando tú empiezas a usar estos modelos de lenguaje que se están utilizando con la inteligencia artificial, especialmente este chat, uno ve que es como un lenguaje muy proposicional y muy articulado, pero como que carece de eso que cuando uno lee filosofía, cuando lee, por ejemplo, ahorita hace poquito estaba leyendo algo de Timothy Morton, uno no encuentra esa posibilidad del humor, como de escrituras más ensayísticas, y yo creo que también hay un llamado a que ya que hay esa explosión combinatoria de información, como que como maestros tenemos que empezar a crear unas maneras pues mucho más radicales y experimentales de los ensayos y de las producciones de conocimiento. Tengo la intuición de que vamos a necesitar de volver otra vez a introducir también muy fuertemente en nuestras aulas como la filosofía también, y la literatura y otro tipo de saberes que pueden alimentar también esa conciencia también de las personas frente a su mundo, frente a su presente y frente a preguntas que son como reiteradas en la historia de la humanidad. Entonces, no sé tú cómo ves porque veo también en tus escritos como referentes de filósofas importantes. Vi a Karen Barat, que no la conocía y me parece que es una gran filósofa también. ¿Qué de pronto podrías tú decir del panorama, digamos, lo filosófico y la importancia de eso también para eso que estamos hablando? De pronto que nos des también unas pisticas bibliográficas que estés leyendo, cosas que de pronto nos puedan estimular el pensamiento, que es algo también muy importante para este programa. Sí, súper. Pues justamente las ecofeministas y las poshumanistas em, tienen esa invitación muy abierta, ¿no? A pensar qué es vida y entonces si mucho más de lo humano es vida, ¿cómo se narra eso? Y ese es un planteamiento que pues alguien como Donna Haraway dice, importa cuáles historias crean historias, importa cuáles palabras narran, ¿no? Los hechos que, la estoy parafraseando, ¿no? La forma en cómo nos comunicamos es ya de por sí una huella epistémica, es una enunciación que muestra nuestro pasaporte de por dónde pasamos nosotros en nuestra formación. Entonces es muy, muy importante cómo escribimos y cómo nos articulamos y también cómo nos damos el perdón de ensayar, ¿no? Nos damos la licencia necesaria Mm, para probar, porque creo que nada nuevo se creó sin tomar riesgo, ¿no? Sin mm, experimentar. Y ahí sí, el arte y la ciencia comparten de nuevo ese lugar procesual, empírico, experimental, que en últimas es muy, muy importante para hacer catálisis, ¿no? De distintos eh, químicos, digamos, mm, que confluyen en nuestras ideas y que pueden generar eh, nuevos planteamientos. La especulación es muy valiosa en ese sentido. Em, entonces pienso que lo que también comentas, desde la literatura tenemos un campo muy potente para imaginar el cómo articular mundo, ¿no? Cómo se escribe un mundo. Y acabas de mencionar a Timothy Morton, que uno de los planteamientos que pues a mí me impactó porque me pareció muy concreto y interesante era esa necesidad de transición desde la función mimética del lenguaje, que lo que hace es como describir hasta más no poder mm, todas las palabras y sustantivos y los adjetivos que tratan de pintar ese paisaje con palabras. Y él dice, no, o sea, no es tanto por ahí, sino cómo nos imaginamos volver a leer la poesía romántica
¿no? Del 19 de Inglaterra y decir, ok, no es tanto que estos manes están nombrando los cerros y los ríos, es que están creando con la forma poética una espacialización de ese lugar en tanto afecta al cuerpo. Y ahí sí podemos empezar a meternos ahí y entender que el sonido, el campo acústico, ¿no? El campo material, táctil, el clima, todas estas cuestiones son fuerzas vivas que nos atraviesan y que están implantando ahí en la página un lugar que se está creando a través de la espacialización de las palabras, no tanto el amontonamiento de ellas, ¿no? Entonces creo que empezar a pensar desde ese lugar de la forma, del ensayo y de la necesidad de nuevos lenguajes, ¿no? Para eso, em, las artes tienen como esa capacidad, yo creo, de más flexibilidad de antemano y hasta diría que menos mal que en América Latina la forma del ensayo tiene todavía mucha fuerza y hay más tolerancia, entre comillas, y más libertad, digamos, expresiva en el campo académico incluso que en el anglosajón, Mm. en muchos casos. Entonces, creo que ahí ciertamente lo vivo como persona que escribe en ambos idiomas, que mi mente se flexibiliza mucho más cuando estoy escribiendo en español, justamente. Y creo que un poco por esa tradición que se tiene acá del ensayo. Sí, quería preguntar, sé que tienes el tiempo corto ahorita, pero quería preguntar también de unos artistas de pronto que quieras tú resaltar, que de pronto sean para ti como inspiración en esto que venimos dialogando, incluso también si tienes algunos Mm. referentes de proyectos educativos que estén como surcando como por estas interdependencias que estamos hablando y como el carácter holístico que estamos buscando como en la educación. Me parece interesante también darlos a conocer pues acá en el programa, también me parece claro. Claro que sí, sí, y podría quedarme como horas nombrando proyectos, pero justamente ahorita tengo la fortuna de editar una revista nueva que va a salir, que es sobre los cruces entre arte y pedagogía. Mm, Entonces, como editora invitada, el planteamiento es explorar cuáles proyectos cruzan las prácticas artísticas con cuestiones relacionadas con el agua y la pedagogía. Entonces, allí tengo la fortuna de poder comisionar algunos textos. Entonces, Carolina Caicedo, que es una artista colombiana que tiene ya más de una década trabajando cuestiones con el extractivismo y los cuerpos de agua en América Latina y también ahora en Estados Unidos. Ella es una persona que recomendaría mucho que se consultara su trabajo porque tiene una dimensión activista y pedagógica, digamos, transversal. También, pues Cecilia Vicuña, una artista chilena, acaba de inaugurar una exposición que se llama Soñar el agua en Santiago de Chile y tiene muchísimos años tejiendo literalmente saberes indígenas allá en Chile, junto con cuestiones de los ríos y el territorio, en una forma poética muy, muy potente. Em, Acá, hay un grupo en Argentina que se llama el Centro Rural de Arte Rural, Centro de Arte Rural, y trabajan con cuestiones también de territorio y pedagogía. Están a punto de hacer una colaboración de monitoreo de calidad de agua junto con prácticas audiovisuales y con las ciencias allá. mm, Entonces, esas coaliciones están dando una forma muy bonita. em, ¿Dónde más? Es que son muchos, muchos. Pero mm, precisamente en este proyecto, una de las cosas que estamos haciendo es una convocatoria para que la gente que tenga proyectos de esta índole manden estos datos y vamos a componer un mapa de estos proyectos, precisamente porque es un momento tan importante para mirar hacia allá. Uno último, tal vez para no dejar pasar Centroamérica, que a veces se nos queda como en el ujú, tintero. Es un proyecto de la artista performance Regina José Galindo en conjunto con una organización de derechos indígenas y territoriales que se llama Maíz de Vida. En el año 2021 convocaron juntos una gran manifestación performática que se llama Ríos de Gente y mm, eran miles de personas que venían a juntarse debajo de una gran tela azul
para convertirse en río y poder decir no al desvío por la agroindustria, no al desvío de los ríos y su contaminación por la minería, ¿sí? Y sí reclamar esos derechos a la coexistencia y el contacto con los cuerpos de agua. Y el último, como ya más cercano, pues en Medellín, en octubre, va a tomar lugar un proyecto que se llama Humanese Sense Lab, y ellos tienen, este es la 10ª edición de este proyecto, y justamente se va a centrar en el río Medellín. Entonces eso para que lo tengan en cuenta para un poquito más adelante, tiene que ver con el reclamar espacios públicos y convocar gente de distintos saberes para Ujú. el encuentro ahí y pensar en cómo desde un colectivo que se moviliza, cómo se ocupan esos espacios y cómo se piensan. Entonces, bueno, sí, miles y miles de ejemplos de gente que inspira muchísimo. Bueno, Lisa, muchas gracias por la conversación. Ha sido una alegría compartir contigo este ratico. A los que están viendo pues esta serie, colocaremos en el video pues los enlaces a los proyectos para poder ver un poco como de lo que estuvimos hablando. Y también pues muy contento de conocerte y no sé, algo que quieras cerrar y de pronto que se me vuela, pues Sí, ya te he preguntado mucho, pero entonces algo que quisieras cerrar, ya con eso terminaríamos y sí, me encantaría compartir pues las dos cosas que estamos trabajando muy fuerte ahorita, que es el proyecto sobre el río Bogotá. Es un proyecto que acabamos de realizar un encuentro entre defensores de agua en el Salto del Tequendama. Esto lo estamos en plena edición y en nuevas fases. Ya hay una página en nuestra plataforma enterrios.net donde se empieza ya pronto a subir algunas entrevistas con personas activistas que convocamos. Y lo otro es justamente en el terreno de lo pedagógico. ujú, Este año convocamos el primer seminario de Entre Ríos que se llama Culturas Hidrocomunes, y es un seminario digital que va a tener participación de estudiantes de universidades acá en Colombia, en México, Perú y Chile. Y un quinto grupo que va a estar trabajando con mi colega Emilio Chapela, que es profesor también de este seminario. Y la idea es precisamente crear un espacio transfronterizo de colaboración entre chicos de pregrado. em, y de sus profesores también, pensando el campo de la educación como un lugar para comunidades de conocimiento y no tanto economías de conocimiento. Entonces, nos tiene muy entusiasmados. Vamos a hacer una convocatoria abierta que se va a lanzar el 1 de junio para buscar participación de las personas que quieran unirse a ese grupo, el quinto grupo no afiliado a una universidad. Es absolutamente gratis esta experiencia y va a tener una relación muy fuerte de tema de estudio en relación a lo que venimos desarrollando desde Entre Ríos en relación a los cuerpos de agua, el arte y otros saberes. Así que les invito a consultar esos proyectos en nuestra plataforma. bueno, Lisa, muchas gracias entonces de nuevo. Y quiere decir, el proyecto sigue evolucionando. Está ya como algo vivo que está creciendo y eso me parece maravilloso ver como todos esos espacios y bueno, de nuevo como el agradecimiento y estaremos en contacto. Esperemos podernos conocer pronto que estamos muy cerca. Un abrazo. Sí. Un abrazo, muchísimas gracias, Andrés.